Pocas preguntas provocan tanto silencio en nuestro interior como esta. ¿Reconoceremos a las personas que amamos después de la muerte? La idea de reencontrar a padres, hijos, amigos o parejas en otra dimensión es reconfortante para muchos, pero también plantea profundas dudas. Edgar Cayce, uno de los más reconocidos estudiosos del alma del siglo pasado, afirmó en varias de sus lecturas que la individualidad del alma permanece después de la muerte. Esto significa que no nos convertimos en una energía vaga o en un recuerdo perdido, sino que seguimos siendo quienes somos en esencia. Según él, los lazos formados por el amor verdadero no se rompen con la separación física. ¿Pero qué quería decir Cayce exactamente con esto? ¿Sería ese reencuentro inmediato? ¿Reconoceríamos los rostros, las voces, los gestos? ¿O sería algo diferente de lo que estamos acostumbrados a imaginar en este plano? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, o conoces a alguien que vive con esta incertidumbre, este video te ayudará a ver el tema con más claridad. Quédate conmigo hasta el final, porque las ideas que vas a escuchar ahora pueden cambiar tu forma de entender la vida, la muerte y lo que existe entre ellas. Si este tema te toca de alguna manera, considera suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo reflexiones serias, basadas en fuentes reales y con respeto a lo más importante, el sentimiento humano. En las lecturas de Cayce había un patrón recurrente cada vez que se hablaba del más allá. Él describía una especie de proceso natural en el que el alma, después de dejar el cuerpo físico, pasaba por un período de adaptación, similar al despertar de un sueño muy profundo. Durante esa transición, la conciencia se iba ampliando hasta reencontrar su identidad espiritual. Según sus relatos, al alcanzar ese estado más claro de percepción, el alma reconoce a otras almas con las que tuvo vínculos profundos, pero no de la forma visual a la que estamos acostumbrados aquí. Cayce explicaba que el reconocimiento no dependía de los rasgos físicos, sino de la vibración espiritual de cada uno. Esa vibración, según él, es única como una huella dactilar y es sentida inmediatamente por el alma. Es como reencontrar una presencia familiar aunque haya cambiado de apariencia. Esto explica por qué muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan encuentros con seres queridos ya fallecidos, incluso cuando estos se veían físicamente diferentes, más jóvenes o con otra apariencia. Lo que se reconoce en realidad es la esencia de la persona, el sentimiento que nos despierta. Cayce decía que los sentimientos no mueren. El amor verdadero, por ejemplo, crea un lazo duradero entre las almas, que se manifiesta incluso después del fin de la vida física. Por eso, según él, cuando dos almas ligadas por amor se reencuentran, ese lazo se revela de forma natural e inmediata. Nadie necesita preguntar quién es el otro. No hay dudas ni incertidumbres. Las sensaciones de hogar, de retorno, de algo que nunca se perdió de verdad. Y esto también se aplica a amistades sinceras y conexiones familiares fuertes. Según las lecturas de Cayce, hay un reconocimiento mutuo que trasciende el tiempo y las experiencias de la última encarnación. Aunque hayamos vivido diferentes vidas juntos, los vínculos más profundos permanecen. Esto nos lleva a pensar en algo importante. Si los lazos verdaderos permanecen, entonces quizás la vida que llevamos aquí no sea solo una etapa aislada, sino parte de una continuidad. Cayce afirmaba que el alma pasa por varias experiencias para aprender, crecer y evolucionar. Y en muchos de esos pasajes reencuentra almas conocidas, compañeros de viaje que nos ayudan, nos desafían y nos enseñan. Al desencarnar, el reencuentro con esos seres queridos no solo es posible, sino que forma parte del proceso natural del retorno al mundo espiritual. Es como volver a una casa donde las puertas siempre han estado abiertas y donde hay alguien esperando con el mismo amor con el que nos despedimos. Pero ¿cómo ocurre esto en la práctica? Cayce describía un plano espiritual organizado en diferentes niveles de conciencia. Justo después de la muerte, no todas las almas acceden a los mismos espacios. Algunas pasan por un periodo de reflexión,
Otras entran en contacto directo con guías y seres queridos. Todo depende del grado de desarrollo espiritual y de la naturaleza de los lazos cultivados en vida. Pero una cosa se repetía siempre en sus lecturas: nadie está solo después de la muerte. Siempre hay una presencia amiga, un rostro familiar, una vibración conocida que acoge y orienta. El reencuentro no es una excepción, es una parte esencial del proceso de transición. Esta idea de reencuentro inmediato puede sonar extraña para quien está acostumbrado a pensar en la muerte como un fin absoluto. Pero según Kais, lo que llamamos muerte es solo un cambio de plano, como cruzar una puerta. La conciencia sigue activa, lúcida y conectada a su historia. Por eso los sentimientos que nutrimos por alguien no desaparecen con la muerte del cuerpo, se mantienen, y son precisamente esos sentimientos los que crean las conexiones después del tránsito. En sus lecturas, Kais afirmaba que muchas personas encontraban a seres queridos poco después de desencarnar, especialmente si había un amor profundo involucrado. No había necesidad de palabras, pues la comunicación se daba de alma a alma, con una claridad imposible de alcanzar solo con lenguaje humano. Es curioso percibir que esta visión no es exclusiva de Kais. Muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo comparten ideas similares. En el espiritismo, por ejemplo, se cree que las almas continúan sus jornadas y reencuentran a parientes y amigos en el plano espiritual. En algunas corrientes del catolicismo místico hay relatos de santos que describían encuentros con seres queridos en visiones o estados de éxtasis. Esto nos lleva a pensar que quizás el reconocimiento después de la muerte no sea solo una posibilidad, sino una expectativa legítima compartida por diversas culturas. No se trata de una promesa vacía, sino de un entendimiento natural de la continuidad del alma y de la importancia de los vínculos afectivos que creamos en vida. Para Kais, el vínculo entre las almas es tan real como cualquier objeto físico. Él decía que las experiencias emocionales más intensas quedan registradas en la vibración del alma, como una marca que no desaparece. Cuando dos almas se conectan profundamente, ese registro pasa a formar parte de quienes son. Así, incluso después de la separación física, esa marca permanece, haciendo el reencuentro casi inevitable. Según él, es por eso que algunas personas sienten, incluso en sueños o momentos de introspección profunda, la presencia de seres queridos fallecidos. No es imaginación o añoranza disfrazada. Es una conexión que aún existe y que a veces logra atravesar la barrera entre los planos. Muchas veces las personas preguntan si también reconoceremos a aquellos con quienes tuvimos conflictos o relaciones difíciles. La respuesta de Kais era clara: sí. Reconoceremos a todos, incluso a aquellos con quienes tuvimos roces, pues el reconocimiento ocurre por el impacto emocional vivido. Sin embargo, el reencuentro en esos casos es diferente. No hay rencor ni resentimiento en el plano espiritual más elevado. Lo que existe es comprensión, revisión y muchas veces reconciliación. Kais afirmaba que el alma busca equilibrio y que reencontrar a quienes nos marcaron, incluso negativamente, puede ser parte de nuestro aprendizaje. Estos encuentros no son punitivos, sino oportunidades de sanación y entendimiento más profundo. Otra duda común está relacionada con los niños que fallecen siendo muy pequeños. ¿Cómo podrían ser reconocidos si no llegaron a desarrollar una apariencia distintiva? Kais trataba este tema con mucho cuidado. Él decía que las almas de los niños continúan evolucionando en el plano espiritual, manteniendo su esencia única. En el reencuentro, los padres o cuidadores no los reconocerían solo por apariencia, sino por la vibración del amor que compartieron. Muchas madres que han experimentado pérdidas gestacionales o infantiles relatan años después sueños vívidos en los que reencuentran a esos niños en edad más avanzada, como si hubieran crecido en otro plano. Según Kais, esto es posible pues el desarrollo del alma continúa, incluso fuera del cuerpo físico. Esto también nos lleva a reflexionar sobre las mascotas. Kais
no hablaba directamente de ellas con frecuencia, pero en algunas lecturas sugirió que los vínculos afectivos sinceros no se limitaban solo a los seres humanos. Hay registros de personas que, en experiencias cercanas a la muerte, relatan reencuentros con animales que amaron profundamente. Esas presencias eran descritas como reconocibles, afectuosas y acogedoras. Aunque la doctrina oficial no aborde esto con claridad, el principio de que el amor verdadero deja huellas parece aplicarse también a estas relaciones. Al fin y al cabo, quien ha tenido un compañero animal sabe que el vínculo es real, y el sentimiento es tan fuerte como el que sentimos por muchas personas. Este concepto de continuidad de los vínculos afectivos después de la muerte nos hace ver la vida con otros ojos. Si cada gesto de amor y cada relación sincera dejan una marca en el alma, entonces nada de lo que vivimos se desperdicia. Kayse insistía en que la calidad de nuestras conexiones era más importante que la cantidad. Una única relación auténtica podría resonar por varias existencias, sosteniendo reencuentros y aprendizajes a lo largo del tiempo. Esto también significa que no estamos a la deriva después de la muerte, sino acogidos por una red de afecto construida en vida. Los reencuentros ocurren porque forman parte de la naturaleza espiritual humana. El alma reconoce, siente, se alegra y continúa a partir de eso. No hay soledad en el mundo espiritual para quien amó de verdad. Kayse también hablaba sobre los llamados grupos de almas, que serían conjuntos de espíritus que reencarnan en diferentes roles, pero continúan encontrándose en cada vida, a veces como padres e hijos, otras veces como hermanos, amigos o incluso adversarios que nos desafían a crecer. Estos grupos, según él, funcionan como equipos espirituales comprometidos con el progreso mutuo. Al morir, el alma retorna a la convivencia de ese grupo, lo que explica por qué hay un reconocimiento casi inmediato al llegar al plano espiritual. Las almas vibran de forma similar, comparten una historia común y se atraen naturalmente. Así, el reencuentro no es solo una posibilidad emocional, sino también una necesidad evolutiva. Este entendimiento también arroja una nueva luz sobre el luto. Cuando perdemos a alguien, sentimos dolor porque la ausencia física es real e impactante. Pero, según Kayse, esa ausencia es temporal. Él orientaba a las personas a vivir el luto con dignidad, pero también con esperanza. Saber que el alma sigue viva y que los reencuentros son posibles puede transformar el sufrimiento en serenidad. Muchas personas que profundizan en este tipo de conocimiento relatan un cambio profundo en la forma de encarar la muerte. Deja de ser un fin trágico y pasa a ser una transición necesaria. La nostalgia continúa, pero viene acompañada de la certeza de que el amor no termina con el último suspiro. También es importante entender que este reencuentro no depende de rituales o creencias específicas. Kayse afirmaba que lo que cuenta es la calidad del vínculo. No necesitas haber seguido una religión formal, hecho promesas o participado en ceremonias. Lo que realmente importa es el sentimiento que cultivaste. Si el lazo fue verdadero, sobrevive a la muerte. Esto es reconfortante porque nos muestra que el plano espiritual no está reservado solo a los religiosos o a los que siguen determinados dogmas. Está accesible a todos los que vivieron con autenticidad, que amaron, que se preocuparon. La justicia espiritual, según Kayse, se fundamenta en el sentimiento, no en la formalidad. Claro que esto no significa que todo reencuentro será fácil o inmediato. Kayse recordaba que cada alma tiene su tiempo y su camino. En algunos casos, el reencuentro ocurre poco después de la muerte. En otros, puede llevar tiempo, dependiendo del estado emocional del alma o de su nivel de conciencia. Pero el lazo siempre está ahí, como una línea invisible que une las almas por toda la eternidad. Esto también explica por qué algunas personas no sienten inmediatamente la presencia de seres fallecidos. No es señal de abandono, sino de que el proceso de transición debe ocurrir con calma, respeto y equilibrio. El reconocimiento llega cuando ambos están listos para reencontrarse. Kayse enfatizaba que el amor es la clave para todo. No el amor romántico idealizado,
sino el amor en su forma más profunda, el deseo sincero de que el otro sea feliz, que evolucione, que se libere. Este tipo de amor trasciende el cuerpo, el tiempo y el espacio. Es el quien crea los puentes entre las almas, quien mantiene los lazos incluso después de la muerte, y quien sostiene los reencuentros. Cuando amamos de verdad, dejamos una parte de nosotros en el otro, y esa parte nunca se pierde. Sigue vibrando, esperando, conectada. Por eso, aunque la muerte parezca separación, puede ser en realidad solo un intervalo antes de un nuevo abrazo, en otro plano. Al abordar la cuestión de los reencuentros en el más allá, Cayce también advertía sobre la importancia de la preparación en vida. Para él, vivir de manera consciente, buscando armonía en las relaciones e integridad en las elecciones, facilitaba la transición espiritual. Explicaba que cuanto más ligera esté el alma, más rápido reconoce a los demás y se adapta al nuevo plano. Las personas que cultivan rencores, egoísmo o resentimientos intensos tienden a pasar por un periodo de confusión después de la muerte hasta que logran liberarse de esas cargas. Esto no significa castigo, sino un proceso natural de purificación. La claridad espiritual es lo que permite al alma reconocer a quien la ama y reencontrar sus vínculos verdaderos sin barreras o distorsiones emocionales. Estas enseñanzas nos invitan a revisar cómo tratamos a quienes están a nuestro alrededor ahora. ¿Hemos nutrido relaciones auténticas? ¿Estamos permitiendo que el amor se manifieste con libertad? Cayce creía que la forma en que vivimos los vínculos aquí tiene un impacto directo en cómo se presentarán en el plano espiritual. Por eso, el tiempo que tenemos en vida no debe desperdiciarse con indiferencia o superficialidad. Cada gesto sincero de afecto es una inversión eterna. Cuando vivimos con este entendimiento, el miedo a la muerte se debilita. Sabemos que no estamos perdiendo a nadie, solo permitiendo que siga su camino hasta que nos reencontremos en otro momento con más sabiduría y menos dolor. Es natural, sin embargo, que a muchas personas les cueste creer en estas ideas, especialmente ante pérdidas recientes. El luto fragiliza, silencia y puede hacer parecer que todo esto es solo consuelo emocional. Pero incluso para los más escépticos, la experiencia humana trae señales difíciles de ignorar. Sueños vívidos, intuiciones inesperadas, presentimientos e incluso cambios de comportamiento en niños pequeños que parecen tener recuerdos que no vivieron. Cayce sugería que estos fenómenos no son aleatorios, sino manifestaciones sutiles de la continuidad espiritual. Él incentivaba a las personas a observar, con calma y apertura, las señales de la vida después de la muerte. La verdad, según él, no necesita pruebas forzadas, pues se revela poco a poco. Además de los reencuentros inmediatos, Cayce hablaba de encuentros posteriores en planos más elevados. Según él, almas que ya han cumplido sus ciclos terrenales pueden convertirse en orientadoras de otras, ayudándolas a evolucionar y enfrentar desafíos. Así, no solo reencontramos a quienes amamos, sino que podemos ser guiados por ellos en momentos decisivos. Muchas personas relatan, por ejemplo, cambios inesperados de rumbo tras la muerte de alguien querido, como si una nueva dirección hubiera sido sutilmente señalada. Para Cayce, esto no es coincidencia, sino resultado directo de la presencia espiritual de esos seres que continúan acompañándonos, aunque no los veamos con los ojos físicos. Estas orientaciones no exigen mediumnidad o dones especiales. Según Cayce, el alma se comunica a través de sentimientos, inspiraciones e incluso silencios. Una sensación de paz repentina, un alivio durante el luto o una intuición que nos guía pueden ser formas de contacto espiritual. Él reforzaba que cada persona tiene la capacidad de sentir esa conexión, siempre que esté emocionalmente disponible y en paz consigo misma. No se trata de buscar obsesivamente señales o respuestas, sino de mantener el corazón abierto a lo que se presenta de forma espontánea. A veces, un simple pensamiento que surge con fuerza puede ser más que un recuerdo, puede ser un eco de un alma que aún nos ama. Por lo tanto, vivir con conciencia espiritual no es alejarse de la realidad, sino profundizar en ella.
Saber que los reencuentros son posibles nos invita a vivir con más verdad, más presencia y más responsabilidad afectiva. Kayse creía que la vida no termina con la muerte y que las almas están siempre en movimiento, siempre en busca de evolución. Si llevamos esa certeza con nosotros, los lazos que creamos ya no necesitarán despedidas definitivas. Continuarán, se transformarán y en el momento justo nos traerán de vuelta a los brazos de quienes amamos. Esto no elimina el dolor de la ausencia, pero da sentido a la espera y esperanza, al silencio que queda cuando alguien se va. En muchas lecturas, Kayse también mencionaba que el reconocimiento después de la muerte no sirve solo para consuelo emocional, sino que tiene un papel funcional en el plano espiritual. Explicaba que, al reencontrar personas con quienes tuvimos lazos profundos, el alma siente seguridad y claridad para seguir su proceso de aprendizaje. Estos reencuentros fortalecen la identidad espiritual, facilitan el entendimiento de lo vivido en la última encarnación y preparan el alma para sus próximos pasos. Por eso muchas veces, los primeros contactos después de la muerte son justamente con aquellos que más nos marcaron. Se convierten en puntos de referencia afectiva y espiritual, ofreciendo acogida y también dirección en el nuevo plano en que nos encontramos. Estos encuentros, según Kayse, también nos ayudan a recordar nuestro propósito mayor. Al volver a ver almas que ya conocemos, la sensación es de continuación y no de ruptura. Y esto tiene un efecto profundo en la conciencia. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan un sentimiento de pertenencia inmediata al encontrar figuras familiares en el más allá. Dicen que no había necesidad de explicaciones, solo una certeza interior de que estaban entre los suyos. Para Kayse, esto demuestra que la memoria del alma es mucho más amplia que la de la mente. Carga registros que sobrepasan una única vida y permite que los reencuentros se den de forma natural, como un reconocimiento instintivo y afectuoso. Es importante recordar que el tiempo en el plano espiritual no es igual al tiempo terrenal. Para nosotros pueden pasar años sin noticias o señales de quien partió, pero para el alma la experiencia es diferente. Kayse explicaba que en el mundo espiritual el tiempo se percibe de forma relativa, como si el alma viviera en un flujo continuo de experiencias, donde pasado, presente y futuro se entrelazan. Esto significa que un reencuentro puede parecer inmediato para quien partió, aunque para nosotros lleve una vida entera. Esa diferencia de percepción explica por qué, al desencarnar, el alma muchas veces encuentra a aquellos que habían partido décadas antes. El tiempo no se para como pensamos. Solo organiza las experiencias en otra lógica. Otro punto abordado por Kayse es que el reencuentro con seres queridos no siempre es visible o consciente al principio. En algunos casos, el alma todavía está tan apegada a la materia que necesita un tiempo para liberarse de las impresiones físicas. Durante este periodo de transición, los reencuentros ocurren en forma de sensaciones, percepciones o encuentros simbólicos. Solo después, con el despertar de la conciencia espiritual, estos encuentros se vuelven más claros y completos. Por eso, incluso en el plano espiritual, hay un proceso de adaptación. El alma se va, poco a poco, liberando de la visión limitada de la existencia terrenal y abriéndose a la realidad más amplia en la que el reconocimiento entre almas es una experiencia viva y natural. Kayse también sugería que la preparación para esos reencuentros comienza todavía en vida. Cuando cultivamos amor, perdón y compasión, creamos una sintonía con las almas que vibran de la misma forma. Esto facilita no solo los encuentros después de la muerte, sino también la armonía de esos encuentros. Por el contrario, cuando alimentamos rabia, culpa o desprecio, podemos incluso reencontrar esas almas, pero será necesario un proceso más largo de sanación y entendimiento. El plano espiritual no funciona como premio o castigo, sino como un reflejo de aquello que llevamos por dentro. Si hay paz, el reencuentro será pacífico. Si hay conflicto, el reencuentro puede exigir trabajo, reflexión
y transformación para que ocurra de forma serena y significativa. Este entendimiento nos invita a cuidar mejor de nuestras relaciones ahora. No siempre es posible resolverlo todo en vida, pero podemos hacer lo posible para dejar puentes en lugar de muros. Kaiser decía que el perdón sincero es uno de los mayores facilitadores del reencuentro espiritual. Limpia el campo emocional y permite que las almas se reconozcan sin bloqueos. Aunque el otro ya no esté entre nosotros, un gesto de perdón puede sentirse en el plano espiritual. Las almas perciben esas intenciones, pues el sentimiento es energía en movimiento. Por eso nunca es tarde para transformar la forma en que nos relacionamos con el pasado. Cada paso dado en ese sentido trae ligereza a quien se queda y claridad a quien partió. Para muchas personas, la duda sobre reconocer a alguien después de la muerte lleva también el miedo a reencontrar a quien no se desea ver. Kaiser trataba este tema con mucha serenidad. Según él, los reencuentros en el plano espiritual no son impuestos. El alma atrae aquello con lo que tiene afinidad o lo que necesita enfrentar para crecer. Si hay una lección pendiente, vendrá, pero no como castigo, sino como oportunidad de liberación. Y cuando hay verdaderamente repulsión o peligro, hay protección natural. Kaiser decía que los planos superiores son ambientes de orden y amor, donde el respeto por la jornada de cada uno es prioridad. Nada sucede sin que el alma esté lista o en condición de lidiar con ello. Un aspecto muy mencionado en las lecturas es que los reencuentros no se limitan a la última vida. Podemos reconocer almas con las que convivimos en vidas anteriores, aunque en esta existencia no tengamos ningún recuerdo de ellas. Esto sucede porque el alma lleva registros profundos de todas las experiencias. Así, alguien que fue nuestro abuelo en una vida pudo haber sido nuestro hermano o amigo en otra. El reconocimiento se da por la familiaridad energética, por el sentimiento de acogida y pertenencia. Kaiser explicaba que no necesitamos recordar los roles anteriores para sentir que hay una conexión. Cuando encontramos esas almas, algo dentro de nosotros se alinea, como si todo tuviera sentido sin palabras. Este conocimiento no debe alejarnos de la vida presente, sino acercarnos a ella con más conciencia. Saber que los lazos verdaderos continúan nos hace valorar más a las personas que caminan a nuestro lado ahora. Si el amor no termina con la muerte, entonces tampoco debe ser pospuesto o descuidado. Cada gesto de cariño, cada conversación sincera, cada perdón ofrecido o aceptado, puede ser el inicio de un lazo eterno. Kaiser no decía esto para generar idealismo, sino para recordarnos que el alma es un campo de construcción constante. Todo lo que hacemos con el corazón deja marcas reales, y esas marcas son los puentes que cruzaremos más adelante, cuando estemos al otro lado. Por eso, si perdiste a alguien y sientes nostalgia, debes saber que ese sentimiento no es en vano. La nostalgia es la prueba de que el amor existió y sigue existiendo. Kaiser decía que el alma que parte también siente la ausencia, pero está conectada a quien se quedó a través de esa misma vibración. Cuando piensas con cariño, oras o simplemente deseas el bien a quien se fue, esa energía es recibida. Y lo contrario también sucede. A veces, ese impulso de seguir adelante o esa paz repentina en medio del luto puede ser la respuesta silenciosa de quien todavía está a tu lado, aunque en otro plano. Las almas se comunican, aunque la mente racional no comprenda cómo sucede. Vivir con esta certeza transforma la forma en que lidiamos con el final de la vida. La muerte deja de ser ruptura y se convierte en transición. La separación pierde su rigidez y da lugar a la esperanza del reencuentro. Kaiser no ofrecía fórmulas, sino caminos de entendimiento basados en sus observaciones y lecturas espirituales. Nos invita a aceptar que lo invisible forma parte de la vida tanto como lo visible, y que los reencuentros son una de las formas más bellas de la continuidad de la existencia. A partir de esto, podemos prepararnos, vivir con más presencia, amar con más intensidad y aceptar con más serenidad cuando sea el momento de dejar ir.
Lo que es verdadero, según él, nunca se pierde. Si este contenido te ha parecido relevante, considera compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Y si quieres seguir recibiendo más reflexiones sobre el alma, la vida y lo que viene después, suscríbete al canal. Tu presencia aquí nos ayuda a mantener este espacio de diálogo abierto, humano y respetuoso. Recuerda, lo que realmente importa, permanece. Los lazos no se rompen con el tiempo, solo se transforman hasta el momento justo de reencontrarse. Y ese momento, según Kaiser, siempre llega.